el senador José Obdulio Gaviria. Senador, ¿cuáles fueron los argumentos de esta comisión de instrucción para rechazar su informe? Bueno, efectivamente se votó mi propuesta de resolver una nulidad planteada negativamente. En consecuencia, sigue adelante la acusación y la mayoría preparará, de hecho ya la tenía lista, una resolución en ese sentido. Senador Gaviria, pero ¿qué tan regular es que en esta misma sesión los senadores Jorge Prieto, Roosevelt Rodríguez y Guillermo Santos hayan presentado un informe alterno, pues porque usted era el senador instructor en este caso y a usted le correspondía presentar un informe y no a los otros senadores quienes pidieron que se continuara con la acusación en contra del magistrado? Sí, pero al votarse negativamente la mía, pues entonces entra necesariamente a votarse una alternativa, que es la resolución que aprueba la acusación de la Cámara de Representantes. Bueno, pues no hay discusión. Va ahora entonces a la votación para que sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia y ahí se le complica la vida al magistrado Pretel. Hemos visto a lo largo de este proceso todas las maniobras jurídicas del magistrado Pretel, pues obviamente todas válidas, pero son maniobras jurídicas. ¿Ahora arranca otra vez qué? ¿Un proceso de recusaciones? Yo creo que ya había recusaciones, efectivamente, sí, presentadas por la defensa. Obviamente esas se votan y quienes sean recusados y se acepte la recusación, pues se abstienen de votar. Esto es un proceso que tiene todos los elementos de un debate político, evidentemente. No es propiamente una moción de censura, es un juicio, pero sí tiene todos los elementos de los debates en el Congreso. Pero entonces ahora explíquenos, senador José Obdulio Gaviria, el procedimiento y los tiempos, porque ya habla usted de que existen recusaciones por parte de la defensa, pero después de no haber sido acogida a su propuesta de devolver toda la investigación, ¿qué sigue y cuánto tiempo se va a demorar para que el Congreso o el Senado específicamente tome una decisión en torno a si el magistrado Pretel debe ir su caso a la Corte Suprema de Justicia o no? Son muy acelerados los tiempos porque son los de la ley quinta. De hecho, debiera procederse a votar el próximo martes. Señor. ¿Ya confirman que se van con el no? Sí, hoy nos reunimos masivamente en Bogotá. Es el resultado de una consulta que hizo el presidente Uribe directamente con muchos dirigentes del país, la base popular, de activistas de nuestro movimiento, sectores cívicos, y creo que hoy, además alimentada con ese documento casi que estrafalario publicado ayer por Caracol respecto a las pretensiones de lo que ya es la minucia del acuerdo con las FARC, las 10 curules del Senado, las 32 de la Cámara, las pensiones para los guerrilleros de 60 años, los fondos infinitos de reparación a las FARC, creo que alimentarán con mayor razón el no a ese acuerdo. ¿Cómo se va a contrarrestar un efecto que, pues, aunque no usa la palabra sí al plebiscito, sino sí a la paz, pues ha dejado en un escenario que los del no le dicen no a la paz, lo cual no es cierto? Ustedes lo que le están diciendo es no al acuerdo, por lo que usted acaba de decir, entre otras razones, pero llevan varias semanas con el sí a la paz. ¿Cómo se contrarresta pues ese escenario que les deja en una situación en que ustedes no pueden decirle no a la paz, porque ustedes también quieren la paz, lo que no quieren es este acuerdo? Así es, y creo yo que la sapiencia del presidente Uribe versus la dialéctica de Gaviria tiene triunfo asegurado para el no. Estoy absolutamente convencido de que Uribe, como líder de esta nación y como quien ha llamado la atención desde el principio sobre los contenidos del acuerdo, no sobre el hecho de que se haga un acuerdo con las FARC para su desmovilización, sino los contenidos de claudicación, evidentemente llevarán al país a la firma de el no, porque estamos hablando desde una paz FARC, de una claudicación del Estado, de una
simplemente una estafa política al pueblo colombiano. Ayer estábamos hablando y teníamos la discusión sobre la financiación de cada una de las campañas, de la del sí y de la del no. En el caso de ustedes que van por el no a ese plebiscito, ¿ya tienen claridad de cómo va a ser la financiación y cuál va a ser el comité que va a ser promotor de esa campaña? Esto es una entrega absoluta del activismo, de la convicción, del punto de vista sobre la necesidad de que Colombia no dé pasos hacia el abismo. Y por lo tanto dependerá de cada uno de nosotros, de todos los colombianos, ser capaces de enfrentar toda la cortina de garantías hostiles que va a dar el gobierno a los partidarios del no. Nosotros sabemos las dificultades, sabemos que el dinero no lo habrá prácticamente, podríamos decir que es una campaña con las uñas, pero estamos dispuestos a darla. Senador, el presidente Juan Manuel Santos escogió al expresidente César Gaviria para que lidere la campaña por el sí en el plebiscito. ¿El expresidente Uribe designará a alguien para que lidere la campaña por el no o asumirá él mismo este liderazgo? Él es el líder de esta campaña, él es el vocero de esta campaña, él es quien alimenta con sus puntos de vista y con su discurso esta campaña. Senador, es muy difícil pues hacer un pronóstico de qué está pasando con miles, millones de colombianos en el exterior, pero como usted sabe, esta emisora tiene mucha audiencia por fuera de Colombia y mucha gente quiere votar, pero no tiene inscrita su cédula. Históricamente al Centro Democrático le va muy bien por sus posiciones por fuera de Colombia. Me preguntan personas que quieren votar si hay alguna posibilidad de que se abra registro de cédulas en el exterior. Hemos consultado con los miembros del Cuerpo Electoral Colombiano, Registraduría y Consejo Nacional Electoral, y no hay una sola actividad relacionada con el plebiscito. Por otra parte, ya se está afirmando incluso que no antes de marzo se realizaría. Hoy el documento conocido en Caracol muestra que las dificultades para un acuerdo final son infinitas. Y por otra parte, el anuncio ayer de Kerry sobre la no liberación de Trinidad cambia los planes de las FARC, que tenía designado a Trinidad como el jefe de la actividad de entrega de armas. De manera que por ahora nadie sabe absolutamente nada. Es un plebiscito sin pies ni cabeza. Es un plebiscito incluso que, leyendo el comunicado de la Corte Constitucional, no tiene objeto propio. Es un hurra o un no al acuerdo final. Por lo tanto, hablar casi que de los elementos logísticos del plebiscito es hablar sin sentido. Y precisamente por eso quiero preguntarle, ya que tomaron ustedes una decisión del no, así hemos preguntado sobre la decisión de hacer campaña por el sí, ¿por qué tomar esa decisión ya si ni siquiera se conoce la finalidad de los acuerdos? Y lo que ha dicho el gobierno desde el día 1 es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Cómo es posible que se vayan a adelantar unas campañas para decirle a los colombianos, en su caso, que voten por el no si no se sabe qué es lo que se va a votar? Los documentos firmados que se consideran borradores precisamente por esa filosofía de que nada está acordado mientras todo no esté acordado, los documentos llamados borradores, por ejemplo el de justicia, el Tribunal Especial de Paz, el de droga, el de reforma rural integral, el de participación política, son absolutamente inaceptables, son claudicación del Estado colombiano frente a las FARC. Esos documentos se incorporarán al acuerdo final. A eso nos estamos refiriendo, es decir, toda la filosofía del acuerdo es inaceptable y merece un no rotundo del pueblo colombiano. Senador, le quiero hacer una observación muy respetuosa. Usted ha hablado en esta entrevista de que usted ya conoció a través de otro medio de comunicación el acuerdo, unos puntos del acuerdo. Pero ¿no será peligroso confundir las peticiones de las FARC, que siempre, como usted dice, son infinitas, van por unos puntos altísimos que hacen parte de la negociación? Que ellos estén pidiendo unas pensiones no quiere decir que van a tener pensiones, y que estén pidiendo 32 curules no quiere decir que tengan 32 curules. ¿No será en esos puntos conveniente esperar a lo que firmen y avalen los veedores que sustentar
las decisiones, y no solamente por usted, porque el gobierno también tiene otros puntos de vista, no en lo que diga una y otra parte, sino que en lo que quede firmado, como dice Camila? Todas nuestras afirmaciones, nuestras expresiones de que son acuerdos inaceptables, como los que acabo de reseñar, siempre han tenido oídos sordos por el gobierno nacional y obviamente han tenido una mirada risueña de las FARC. Y en todo el gobierno cede. Yo lamentablemente creo que frente a este posible acuerdo último, también inaceptable, lamentablemente los colombianos vamos a ver una firma de concesiones absolutas, incluyendo las curules, incluyendo la pensión para los guerrilleros mayores de 60 años. Senador, hoy anuncian su posición sobre el plebiscito, pero ¿cuándo inicia formalmente la campaña? Se lo pregunto porque pareciera que del otro lado, pues esta campaña ya inició. Sí, exactamente. Esto es un ejército en formación, es un pueblo levantado contra unas decisiones inaceptables. Insisto mucho en la palabra inaceptable, y por eso la respuesta es la resistencia. Y la resistencia con el no en primer lugar y con todas las medidas que debe tomar un movimiento político y una corriente de expresión ciudadana frente a decisiones que prácticamente cambiarían para siempre la vida de la nación colombiana. Es esa palabra inaceptable y esa palabra resistencia son el quid de todos nuestros procesos, la recolección de firmas, la decisión del no frente al plebiscito y la expresión además de que Colombia defenderá su democracia e impedirá el ascenso al poder e incluso la consolidación como movimiento político de una organización cuya esencia es el terrorismo, el narcotráfico, el homicidio, el secuestro y la comisión en general de delitos de lesa humanidad, incluyendo la violación y el reclutamiento de niños y niñas durante décadas de historia de su actuación. Bueno, senador, y ya se entregaron pues todas las firmas de esta campaña de resistencia civil. ¿Cuál es el balance? ¿Cuántas firmas se recogieron? No se ha hecho el balance exacto, el inventario de cuántas firmas, porque se están todavía recogiendo, pero superaron evidentemente el límite mínimo que nos habíamos propuesto del 1.000.000 de firmas. Finalmente, senador, quiero preguntarle por una carta que circuló a nombre de importantes pensadores convocando un movimiento, no sé si es movimiento la palabra, usted me corrige, veo que usted está citado en ese documento, donde están hijos de expresidentes, senadores liberales, conservadores, militares, la Iglesia, Fedegan, la SAC, FENALCO, Carlos Julio Ardila, bueno, en fin, le escriben a una cantidad de personas hablando de una convocatoria para el 7 de agosto y la firman otra cantidad de personas muy importantes. ¿Eso qué es, senador, y qué respuesta hay a ese documento? Es una proclama llamando a la unidad, y una unidad con una palabra clave, republicana, una palabra que recuerda los mejores momentos de la defensa de la democracia colombiana, en particular aquel movimiento dirigido por Carlos R. Restrepo en las primeras décadas del siglo XX. Senador José Obdulio Gaviria, gracias por atendernos tan temprano aquí en la W, ha sido usted muy amable. Con muchísimo gusto.